no sé, bueno, si lo queréis lo abrimos, pero hay un melón aquí que es muy... Voy a soltar, aquí tenéis como frase para título. Yo creo que las operaciones estéticas en las mujeres son como los negocios para los hombres. Se nos ha hecho creer que para conseguir la chica de nuestros sueños tienes que tener el Lambo y la mansión. Pues joder, aquí hay que matarse para conseguir el Lambo y la mansión, cueste lo que cueste. Ir al psicólogo porque me siento mal y quiero dejar de sentirme mal. Los síntomas son consecuencia de una causa. Entonces vamos a atacar la causa. ¿Por qué perseguimos tanto la felicidad cuando en realidad es algo muy efímero? Eso además es algo súper contemporáneo. Ahora tengo que ser feliz, tengo que disfrutar de los viajes, de la vida, de tal. Disminuyendo también los niveles de compromiso. Yo diría que el problema aquí es que hay más necesidad de disminuir el compromiso con las... Un ejemplo muy concreto. A la gente hoy en día no le gusta que le llamen por teléfono. No sé si a vosotros os pasa, pero... Lo odio. Ya. ¿Por qué? Aquí tengo una teoría y es... cuando a ti te llaman por teléfono no puedes escapar. Muy buenas a un nuevo episodio de Vivir del Fitness. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos recordaros que estamos en YouTube, en Instagram, Apple Podcast, Spotify, TikTok y en nuestras casas. No podemos estar en más sitios ya. Hoy, ¿a quién tenemos, Kevin? Tenemos un invitado diferente de todos los que han venido, pero creo que es de los que más valor va a aportar de verdad, sobre todo con ciertas herramientas, que es un poco lo que quiero sacarle para que podamos seguir mejorando todos como persona. Así que bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por acogerme en vuestra casa. Antes de pues empezar un poquito a indagar en esa profesionalidad tuya para que ayudes a la gente que nos ve y nos escuche, preséntate un poquito, ¿no? A qué te dedicas y da un poco en contexto a la gente. Vale, bueno, pues soy Daniel Tejedor, soy psicólogo, psicoanalista, también especializado en terapia cognitivo-conductual. Llevo ejerciendo ya pues unos 5 años, si no recuerdo mal, y antes también estuve una época en temas de marketing y bueno, eso es una larga historia también que luego igual hablamos. Pero vamos, lo mío es la psicología clínica, el trato con los pacientes, la terapia 1 a 1, también he hecho bastante terapia de pareja, de hecho diría que es por lo que más se me conoce el tema de las relaciones de pareja y demás. He dedicado gran parte de mi formación también a temas de trauma, de abusos en la infancia, de afectopatología, problemas a la hora de vincularse y de relacionarse, ¿no?, con los demás. Y diría que ese es un poco el resumen. También me gusta pues eso, crear contenido para redes, el tema de la divulgación siempre me ha gustado, tanto escribir como grabarme. Y algún evento presencial también he hecho últimamente. Qué bueno. ¿Tú crees que hoy en día, porque casi siempre cuando yo a veces digo sin ningún pudor, ¿no?, de que acudo a terapia, que para que me ayude, me dé herramientas, etcétera, para ya no solo el emprendimiento, sino el día a día de cualquier persona, ¿tú crees que a día de hoy, ya no solo por cómo va España, en este caso en nuestro país, sino también por las redes sociales, todos esos inputs, etcétera, es más necesario el acudir a alguien que te ayude mentalmente? Sí, de hecho el otro día veía, es un poco anecdótico el asunto, pero sí que es cierto que el otro día veía como una especie de, creo que era un TikTok, donde se preguntaba a influencers de TikTok con un número ya considerable de seguidores qué recomendación le daban a próximos influencers que se querían dedicar al mundo de las redes sociales y tal, y la respuesta de varias de las chicas que eran entrevistadas era la de búsquete un buen psicólogo, ¿sabes? Y creo que es muy representativo. Además, a partir de la pandemia, diría, hubo como una especie de boom del tema de la salud mental y se normalizó muchísimo más la psicoterapia y de hecho a mí me ha pasado de chavales de 15, 16 años que piden a sus padres venir a mi consulta para ser atendidos. Y eso hace 10, 15 años era impensable. Los padres llevaban a sus hijos casi como una especie de castigo de como no te portas bien te llevo al psicólogo. Y ahora es al revés. Ahora es el chaval el que educa, ¿no?, emocionalmente a sus padres para decir, no, es que tenemos problemas en casa y esto hay que abordarlo. O lo abordamos todos o lo abordo yo por mi cuenta. Claro. Pero algo hay que hacer, ¿no? Entonces sí que ha habido un cambio brutal. Y luego si encima sumas las redes sociales, todo el tema de cómo virtualizamos nuestra vida y de la ansiedad que eso genera, ¿no?, el tema de las comparaciones y todos estos asuntos, pues claro, es un cóctel donde pues o vas a terapia o no sobrevives al siglo XXI, básicamente. Has comentado que en la pandemia hubo como un boom. Yo creo que todo el mundo lo hemos visto, ¿no?, a nivel de, bueno, pues de depresión, de ansiedad, problemas de salud mental en general, quizás no diagnosticados como tal, pero creo que casi todo el mundo ha sufrido más o en menor medida. ¿Crees que esta pandemia, porque creo que a día de hoy hay una pandemia a nivel mundial de depresión, de ansiedad, bien sea por redes sociales, nuevos trabajos, un poquito incertidumbre en general, como va la economía incluso, viene pre-pandemia ya y después de la pandemia simplemente se le ha dado altavoz? Sí. ¿O es
después de la pandemia? Porque yo creo que viene de antes. Sí, la pandemia fue como el punto de inflexión porque fue como en un momento de crisis donde todo fue como muchísimo más grave por el aislamiento principalmente, por supuesto fallecimientos, gente que no podía relacionarse con sus seres queridos aún estando enfermos, vamos, fue como un cóctel muy, muy jodido en ese asunto. Pero sí que es cierto que venía ya de antes. Y yo personalmente creo que es por una cuestión de redes sociales, del tema digital, la tecnología, el individualismo también. Y no entiendo como algo necesariamente malo, ¿eh? Yo creo que el individualismo puede tener ventajas, pero luego también hace que las personas tengamos núcleos mucho más pequeños. Si te pasa algo, tienes menos gente de confianza, ¿no? Obviamente tienes miles de personas a lo mejor en Instagram, ¿no? Pero gente de confianza en la que confiar y poder contarle tus problemas y profundizar y tener una relación íntima, está muy reducido. Por supuesto, las familias son más pequeñas, ¿no? Y luego encima estás con alguien, a lo mejor a quien quieres, pero tienes la tendencia como de sacar el móvil, ¿no? Y de contestar alguna cosa. Entonces la calidad también de los vínculos se ha deteriorado muchísimo. Entonces, si el ser humano es un ser social que necesita esos vínculos para sentirse protegido y seguro, pues eso se ha visto truncado en gran medida. Claro, pero el tema de las redes sociales, a mí, por ejemplo, algo que me choca mucho es cómo una herramienta por sí sola puede ser... O sea, si una herramienta por sí sola puede ser buena o mala, realmente el culpable es el que la utiliza. Es decir, una pistola te puede servir para matar a alguien o para defenderte de que alguien te ataque, ¿no? Entonces, las redes sociales pueden ser muy, muy buenas, tienen su lado bueno y también tienen su lado malo. Pero claro, ¿hasta qué punto es culpa de la herramienta como tal? Porque es una herramienta. O sea, el Instagram no te jode. Eres tú el que te autoengañas o el que te dañas tú mismo. Yo creo, no sé si estás conmigo, porque el otro día salió que multaron al que inventó por ser muy adictivo. Sí. Yo creo que también hay algo detrás, ¿eh? Yo iba a ir a ese punto también. Sí que es verdad que están haciendo aplicaciones e incluso los juegos hoy en día, los anuncios, para que, de hecho hay psicólogos trabajando en empresas de videojuegos para que sea más adictivo y estés más. Claro, por eso que... Pero una cosa es la adicción y otra cosa es que te genere ansiedad, depresión o frustración el número de los likes. O sea, me refiero, los números de los likes están ahí. Eres tú el que te frustras, ¿no? Por verlos o no verlos. Es una suma de factores. Evidentemente, si tú en tu propia mochila, ya en tu historia de vida, traes problemas, tienes, yo qué sé, problemas familiares, un vacío existencial, una depresión, has sufrido un TCA, por ejemplo, una bulimia, una cosa por el estilo, y luego encima te metes en esa herramienta que es potencialmente nociva, pues el cóctel está servido. Pero sí que es cierto que los propios creadores de estas herramientas tienen incentivos muy fuertes a que sean especialmente adictivas. Entonces, claro, a menos que estés como muy bien construido y tengas una mente de hierro durante toda tu vida, porque no estamos hablando de estar bien o mal, estamos hablando de que cualquiera de nosotros en un momento de su vida puede tener un bajón. Si tú ya tienes normalizado el uso de esta pistola, pues es muy fácil que acabes matando a alguien o que te acabes pegando un tiro a ti mismo, ¿no? Entonces, sí, es complicado a nivel ético, pero yo no depositaría toda la responsabilidad en el individuo que usa la herramienta, ¿no? Sino un poco 50-50. Claro. 50-50, ok. Porque toda esta pasión, porque considero que ahora mismo pues te dedicas a lo que siempre has querido, ese futuro. ¿De dónde viene? O sea, creo que todos tenemos, ¿no?, unos inicios. ¿Viene de algún lado? ¿De Daniel pequeñito, de aquí, de algo que te haya pasado? Pues a ver, no sé si es conveniente que me ponga a hablar de mis dinámicas familiares que incentivaron, ¿no? Que a mí me gustase la psicología. Podría hacerlo sin problema en realidad, pero sería quizá un poco largo. Pero a mí siempre me ha gustado como entender, además recuerdo el primer día de clase que una de las profesoras en la carrera nos preguntó, bueno, uno a uno además, ¿por qué estáis aquí, no? ¿Por qué queréis hacer psicología? Y recuerdo que la mayoría de las personas decían, pues para ayudar a los demás. Yo pensaba, a ver, ayudar está bien, pero a mí lo que me gustaría es entender mejor a los demás. Y si con eso consigo ayudar, perfecto. Pero mi objetivo principal es entender por qué la persona ha acabado en este punto. Y paradójicamente creo que mi terapia, a diferencia de otras, funciona en algunos casos especialmente bien, porque mi objetivo no es tanto salvar a la persona, sino entender muy bien cómo está. Y ese entendimiento hace también que la persona no sienta que el otro es como una especie de médico que quiere, por ejemplo, medicalizar al paciente o darle unas herramientas concretas para que esté bien, donde la meta es en sí mismo como el objetivo final. Y es como, no, yo quiero conectar contigo. Y a través de esa conexión ya veremos qué sale de aquí, qué podemos hacer y cómo podemos ayudarte. Pero no es en sí mismo el fin principal, ¿no? Y curiosamente, cuando la persona se siente realmente entendida, puede
además emana casi de forma natural, salen en herramientas que encajan concretamente con su casuística concreta, ¿no? De qué es lo que mejor le vendría. Y no es ese ejercicio que pautas a todos tus pacientes con ansiedad, sino es tú concretamente con tu ansiedad, que es distinta a la de todos los pacientes previos, lo que a ti te va a venir bien, que ha surgido a través de la comprensión de por qué has llegado aquí. Entonces yo creo que es un poco el punto. Sí, yo tengo una perspectiva desde fuera de que todo el mundo que conozco que ha ido a un psicólogo ha salido en general contento, ¿vale? O sea, no sé si alguno no, pero creo que todo el mundo está súper contento. ¿Por qué crees que se ha tenido tan estigmatizado la figura del psicólogo como si fuese algo más clínico, como un psiquiatra que sí que te va a medicar o sí que tienes una enfermedad grave, por así decirlo? No sé si es el concepto correcto, pero pensado, sí. ¿por qué crees que se ha tenido como tan, pues eso, demonizado esa figura cuando en realidad todo el mundo que va ha salido bien parado? Porque antes no existía la psicología y solo existía la psiquiatría. No lo sé, estoy respondiendo un poco, nunca había reflexionado sobre este tema, pero creo que va un poco por ahí. O sea, al final la psicología es como algo relativamente nuevo, es una disciplina muy nueva en comparación con la medicina o la psiquiatría. Y si tú comparas cómo era la psiquiatría de los años 20, por ejemplo, es que era una locura. O sea, eso sí que era una locura. Entonces, claro, no me extraña que haya esa sensación, o que hubiese esa sensación del loquero, del matasanos, de todo este tipo de... Porque la medicina al final estaba como en pañales aún. Entonces, conforme la psicología se ha ido desligando de la psiquiatría, la sensación que transmitimos los psicólogos ha ido también mejorando bastante. De hecho, la mayoría de personas atribuyen la función del psiquiatra como trastornos mentales graves, pero también como más frío, más distante, el de la bata. O sea, no te apetece conectar con un psiquiatra, te apetece que te medique. En cambio, tú vas al psicólogo para conectar y para realmente profundizar un poco más en ti. Claro, eso que has comentado que después de la pandemia, ¿no? Pues se ha normalizado un poquito más el acudir a terapia, pero no crees, a ver, realmente 4 o 5 años has comentado, ¿no? Que llevas ejerciendo esto, ahora, pero ¿no crees que hoy en día quizás vivimos en una era un poquito más frágil? O sea, que quizás mentalmente ya de por sí somos más débiles. O sea, yo considero, o por lo menos me comparo siempre con mi abuelo, ¿no? Es decir, yo a mi abuelo, o bien antes se tenían que callar y no podían decir nada, pero yo creo que vivimos en una era un poquito de más frágil. En la chavalería que hay, ¿no? Hoy en día, mentalmente no sé por qué, no sé por qué razón, pero considero que son más débiles. Somos más débiles mentalmente. Y es que el concepto fuerte, débil, no lo suelo usar, ni siquiera en consulta, tampoco en mi día a día, porque al final no sé exactamente qué significa. Sí que sé lo que significa, por ejemplo, el quejarse. Vale. Sí que nos quejamos más. O sea, nos quejamos cuando sale un anuncio de 5 segundos. O sea, y creo que nuestra generación se ha tragado anuncios de media hora 3 veces en una misma película. Volvemos Claro, ahora te salta un anuncio de Spotify de 5 segundos y te dan ganas de pegar un puñetazo al móvil. Entonces, claro, yo creo que es más una cuestión de que la cantidad de quejas y la comodidad a la que estamos acostumbrados se ha disparado. O sea, la comodidad que tenemos hoy en día, no hace falta irnos hace 1000 años. Es que mi abuela tenía que recorrer 50 kilómetros para coger agua. Claro. Entonces, 50 kilómetros no era bastante menos, pero bueno, que sí tenía que estar una hora andando, ¿no? Básicamente. O para lavar la ropa, lo que sea. Y ahora yo lavo la ropa en 5 minutos. Ahora meto en ese cajón, ¿no? Donde da vueltas y la saco y la atiendo y ya está. Entonces, ese nivel de comodidad a la que te vas acostumbrando hace que luego pequeños disparadores te sean como muy insoportables. Pero la fortaleza del ser humano yo creo que es potencialmente la misma. O sea, tú vas ahora a Ucrania y ves a la gente que estaba literalmente acomodada a sus vidas más occidentales y hoy en día están con armas, durmiendo 5 horas o 2, ¿sabes? Y pegándose tiros y recibiendo balazos, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poco al extremo, como seres humanos tenemos la capacidad de nuevo de adaptarnos a la incomodidad. Pero ahora mismo que estamos cómodos no queremos que nadie nos toque eso, ¿no? Entonces nos quejamos más fácilmente. El caso que has comentado, yo creo que yo no sé si lo llamaría adaptados en el caso de Ucrania porque, hostias, es que no te queda otra. Claro, efectivamente. O sea, es que, claro, al final si tú piensas, vale, los anuncios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si pagas el Prime o pagas el Plus, según la plataforma, te quitan los anuncios. Entonces, yo creo que ese dar por saco, por así decirlo, de la plataforma viene para que le pagues más y que estés cómodo en tu casa, ¿no? Lo otro lo veo como mucho más hardcore. O sea, el caso de la guerra es como... es que no me queda otra. He puesto un ejemplo hardcore, evidentemente, pero podemos hablar, por ejemplo, de personas que tienen un poder adquisitivo muy elevado y por quiebras o por una crisis de 2008, por ejemplo, ven su patrimonio reducido al 95% y tienen que reestructurar de nuevo toda su vida. Pues evidentemente los primeros meses, no diría traumáticos, pero sí son especialmente duros. Pero luego vuelven a adoptar esa posición más de comodidad desde el nuevo
paradigma, ¿no? Eso has comentado, es interesante. O sea, el hecho de, ¿tú crees que, como habrás tratado miles de casos, las personas que quizás viven un trauma, o un trauma no algo externo, o sea, por ejemplo, ¿no? Gente que se arruine, o gente que, ¿no? Has comentado un empresario, o que deje una relación, la mente o sea, se fortalece, y cuando salen de ese pozo, digamos, son... Es que te he oído en varios podcasts hacer este comentario sobre la fortaleza Eso, a través del eso sufrimiento. es, sí. O sea, te curtes. Pero para mí la fortaleza, quizás es una visión muy romántica de la fortaleza, pero es distinta. Por ejemplo, para mí fuerte es aquella persona, por ejemplo, que ha tenido un vínculo sano con sus padres y ha construido una autoestima donde siente que es merecedor de afecto y de cariño, con independencia de cuánto factura. Voy a poner un ejemplo, porque fuera de cámaras hemos estado hablando de esto, ¿no? Entonces, para mí eso es una persona fuerte. El tipo de fortaleza que tú me hablas es de alguien que ha recibido tantas hostias que ahora se puede enfrentar a 300 más sin miedo. Pero es como la persona que se ha puesto una armadura muy pesada para proteger lo que hay dentro. No me parece fortaleza necesariamente. No sé si capta un poco la sensación. Sí. Es como una especie de costra que se ha formado sobre la herida. Como una autodefensa. Sí, exacto. Entonces, para mí fuerte es aquella persona que está cómoda incluso cuando se quita la coraza, ¿sabes? Vale, claro. Que está cómoda en esas situaciones, ¿no? De malestar, ¿no? En ese sentido. Que igual luego es mucho más proactiva. Por ejemplo, la persona que tú me describes, esa fortaleza que dices, pues seguramente será una persona mucho más proactiva, capaz de emprender un negocio, que no le tiene a lo mejor tanto miedo a una crítica o a errar, ¿sabes? Claro, pero para estar ahí, ¿cómo una persona está tranquila o estable en esas situaciones? Porque hay siempre los pensamientos de las 2, 3, 4 personas que han pasado por allí, siempre ha sido una vez han pasado eso. Claro. Entonces, tú de primeras, el pasar por esas situaciones pues de ruina, o de malestar, o a nivel de salud, emocional, familiar, etcétera, ¿cómo mentalmente cómo te puedes preparar para alguna situación así? Sin vivirla antes, ¿me explico? O sea, ¿tú te puedes preparar emocionalmente para una emoción que todavía no has vivido? Qué buena pregunta. No sé exactamente qué significa prepararse. Bueno, ¿Qué significaría prepararse? hay personas que quizás tienen la tolerancia al dolor, ¿no? Igual vamos a hacer la comparación con los entrenos, yo que sé, por citar algo, ¿no? Pues hay personas que el umbral del dolor lo tienen más alto o más bajo. Digo el entreno porque evidentemente también vemos que aquí jefe entrena. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ese umbral del dolor en el entrenamiento creo que no lo puedes adquirir si no lo sufres, si no llegas a esa intensidad. En este caso, si no, vamos a poner ejemplo, te pegas una hostia, ¿vale? O la vida te da una hostia, como queramos llamarlo, creo que, o pregunto, ¿hay alguna manera de una persona fortalecerse previamente a eso? Sí, vale, ya entiendo. Diría que sí, porque para mí prepararte es como perderle un poco el miedo a que eso suceda, ¿vale? De tal forma que si le pierdes en parte el miedo no significa que te da igual, porque eso también sería como un poco temerario, pero si el miedo disminuye, también va a hacer que tú luego te puedas enfrentar de una forma más, como más destreza, ¿no? Porque vas a cometer menos errores en ese momento de tormenta, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo lo que haría, por ejemplo, si me viene un paciente y me dice, mira, voy a montar un negocio y me da muchísima ansiedad que salga mal. Mi trabajo como psicólogo es, vale, esa ansiedad, ¿qué significa? O sea, no todas las ansiedades porque el negocio fracase son las mismas. Igual a ti te da miedo fracasar porque tienes miedo a pasar hambre y perder todo tu dinero y quedar en una bancarrota, y ahí tendríamos que entrar en qué problema tienes tú con quedarte sin dinero. No tienes personas cercanas que te pudiesen dar ese apoyo económico, es porque te sentirías un fracaso de cara a los demás, a tus seres queridos, a la gente que te ve en redes. Entonces, dependiendo un poco de dónde viene realmente la ansiedad, porque una quiebra significa cosas muy distintas para según qué persona. Entonces, hay el trabajo realmente, cuando tú te preparas para el fracaso, vamos a decir, o para la tormenta, te tienes que preparar para lo que realmente significa para ti esa tormenta. Y cada tormenta significa una cosa muy distinta. O sea, a mí, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que llego a final de trimestre, estoy haciendo mi trimestral como buen autónomo y de repente me doy cuenta que, hostia, este mes he facturado menos.
A mí el dinero me daría exactamente igual. Y no porque sea rico, ni muchísimo menos, sino porque es como, hostia, igual he tenido menos pacientes. Y si he tenido menos pacientes es porque igual estoy haciendo muy mal mi trabajo. Y mis pacientes están dándose de baja, ¿no? Y no están queriendo continuar conmigo la terapia. Y a mí eso es lo que me genera ansiedad, no es el dinero en sí. No, eso no me da miedo. Lo que me da miedo es ser incompetente en mi trabajo. Y podríamos incluso entrar en por qué te da tanto miedo ser incompetente en tu trabajo, qué significa para ti la competencia. Entonces, conforme vas como profundizando en esos eslabones de tu ansiedad o de tu miedo, puedes luego realmente prepararte para lo que eso significa. ¿Y llega realmente a un tope? Porque, vale, sí. Claro, entiendo el concepto llegas. vale, desapégate del dinero, ok, me desapego completamente del dinero. Realmente tengo una vida bien, me da, o sea, un cliente más o un cliente menos no me da de comer o pasar hambre, ¿vale? Claro, pero el punto que señalo es que no es una cuestión de desapegarte o no del dinero, sino de entender bien qué es para ti el dinero. O sea, para ti el dinero puede seguir siendo lo más importante del mundo, pero tienes que entender que el dinero en sí, tú no naces con una predisposición a sentirte como súper interesado en el dinero, sino que aprendes que el dinero está relacionado con otras cosas. Y esas cosas son las que normalmente tienen valor. Ya sea, por ejemplo, porque tener más ceros en la cuenta a nivel de reconocimiento social, que eso sí es más innato en el ser humano, el ser visto por los demás, eso sí es importante. Eso es Entonces, ir a la parte como más de la naturaleza, más primitiva del ser humano y cómo a nivel de capas sociales hemos ido añadiendo símbolos como el dinero, el coche, la casa, esas cosas van a posteriori, ¿no? Y siguen significando cosas, ¿no? Como las plumas del pavo real. Pues las plumas son importantes en tanto en cuanto demuestran que hay salud en ese pavo real y que se puede reproducir. Entonces, a mí me gusta ir un poco a ese punto y cuando tienes ese punto más o menos tal, pues ya es cuando empiezas a trabajar realmente con la persona. Claro, o sea, es una cuestión de estatus, ¿no? La economía normalmente, la mayoría de personas sí, pero no necesariamente. Claro, es que yo creo que hoy en día una de las cosas, si ya de por sí el ser humano como tal, de nacimiento, pues un poquito, ¿no? Pues un poquito así, ya las redes sociales creo que lo maximiza, o sea, lo te multiplica. El hecho de ese estatus, de ver que esta persona tiene tal, que hay estos de vacaciones, el otro este coche, esta casa, etcétera. Creo que eso mentalmente no ayuda a nada, ¿no? Entonces, como una persona quizás que nos esté viendo, nos esté escuchando, podría darle menos importancia a esas redes sociales y sacarle el lado bueno, ¿no? Como hablaremos de pues el emprendimiento, el que, por ejemplo, tú ya de por sí te estás dedicando a las redes y quieres, pues quizás en el futuro dar un poquito más de empeño en ella, pero ¿cómo una persona podría no darle tanta importancia a eso? Porque creo que ya no los likes, lo tal, que sí, a veces da, pero creo que donde más daño nos hacemos a nivel psicológico es el hecho de ver, pues a lo mejor el verano que esta persona está de vacaciones aquí, allá, que se ha comprado, subir una foto con un coche, que es como una persona podría pasar un poquito de eso. ¿Qué herramientas o qué consejos podrías...? Yo diría por una parte, eso es lo típico que se dice, así que no voy a aportar nada nuevo, pero es el dosificar esos inputs que recibes en las redes sociales. De hecho, tengo bastantes pacientes que mutuo propio han decidido como hacer un detox de cuentas que siguen. Esto lo veo es muy frecuente además. Por ejemplo, personas con TCA con las que he estado trabajando, llega un punto donde sin yo decirles nada, dice, mira, he decidido que todas estas chicas fitness o estos chicos fitness dejo de seguirlos, porque es que me sienta mal. O sea, sí, al principio me servía para motivarme y tal, y un poco plantearme mis objetivos, pero es que los contras superan los pros con diferencia. Entonces, esa parte de detox. Yo soy también especialmente consciente de que en la mayoría de casos no puedes simplemente desaparecer de redes sociales. De hecho, yo no lo recomiendo nunca. Entonces, también la contrapartida que a veces sí podría recomendar es la de no olvides en seguir entrando en contacto con tus iguales, es decir, con tus compañeros del colegio, del instituto, gente normal, real, con la que puedes tener contacto y puedes recibir inputs pues igualmente reales, no ese sesgo que tienen las redes sociales de todos son perfectos, a todos les va bien porque es lo que suelen compartir, salvo aquellas cuentas, que hay algunas seguro que conocéis, ¿no? de superación personal, que sí que comparten las cosas malas, pero siempre por detrás te meten él y mira cómo estoy creciendo y mira cómo lo estoy superando, ¿no? Entonces, bueno, es un malestar un poco relativo. Sí. Entonces, por una parte eso, reducir tanto el consumo de esos inputs positivos que te ponen metas tan elevadas, como de aumentar los inputs de gente normal y corriente con la que podrías tener trato a nivel incluso de familia o de vecinos o que sea quien sea. Vivir un poco más la realidad, ¿no? Sí. O sea, a veces pensamos que todo es virtual. Y no... ¿Cómo puedes identificar que realmente algo te está haciendo daño o no te está haciendo bien directamente? Porque yo todos estos consejos siempre creo que son súper valiosos e intento aplicármelos a mí mismo, pero claro, muchas veces lo vemos como a toro pasado. Como, sí, debería haberme dejado de seguir a estas cuentas, ¿no? De hecho, Julián y yo el otro día lo hablamos, le dije, tío, últimamente he dejado de seguir, no de seguir, sino de ver
muchas cuentas relacionadas con el fitness, porque mi foco está ahora en otro lado, ¿no? Entonces, más desarrollo personal, emprendimiento, marketing, etcétera. Entonces, es como, vale, he dejado de seguir a eso porque no me beneficia o dejo de verlo. Pero a toro pasado. O sea, después de a lo mejor tirarme 2 meses consumiendo contenido que no me aporta valor. Entonces, está muy bien el consejo, me encanta, pero yo quiero que la gente pueda percibirlo antes de tener que pasar por ahí. Entonces, ¿cómo se da cuenta la persona de que ciertas cuentas, una persona, por ejemplo, una chica con TCA, problemas de alimentación, no le están haciendo bien ese tipo de cuentas? Yo le preguntaría para qué las sigue y qué sienten. O sea, puedes hacer la prueba ahora mismo. O sea, tú coges tu móvil, te metes en el feed y empiezas a ver las cuentas y miras una de las cuentas, ¿no? Una de esas fotografías y entres en contacto con qué te hace sentir, en vez de ese automatismo de ir haciendo scroll infinito, el pararte y decir, vale, ¿qué me transmite esta chica? O sea, realmente me hace sentir bien. Brutal. Me hace sentir bien también cuando apago el móvil y se me queda esa imagen en la cabeza, o cuando estoy entrenando me viene esa imagen a la cabeza. O sea, puedes coger un día de tu vida y realmente incluso coger una libreta y apuntar cuántas de esos inputs que has ido recibiendo te están como reapareciendo y qué sensación te transmiten. Pero eso implica pararte y entrar en contacto contigo mismo y con las sensaciones que te genera. Pues es como si me preguntas ¿cómo puedo saber que un alimento me hace bien? Pues tienes que prestar atención a tu tripa, a cómo te sabe, a cómo te sientes luego cuando entrenas. Por lo mismo con las fotografías, los vídeos, las personas con las que te relacionas, el proceso es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces desconectamos de nuestras propias sensaciones y emociones y eso hace que el automatismo sea muy racional, ¿no? Pues si me quiero motivar tengo que seguir a cuentas de gente exitosa y así yo seré exitoso. Y es como, igual no es exactamente así. No, igual aumenta más la frustración y claro, y sientes que nunca vas a alcanzar y tiras la toalla antes. Entonces, no creer, o por ejemplo, esto es algo que oigo muchísimo, ¿no? Lo de, si te rodeas de gente exitosa, es más probable que seas exitoso. Y vamos a ver, sí, pero no solo. O sea, si solamente te rodeas de gente exitosa, igual el tonto de la mesa de póker eres tú. Yeah. Entonces, tienes que recordar que tienes que seguir relacionándote con gente normal con la que tú puedas estar cómodo y decir, vale, incluso aunque todo me vaya mal y al final sea un fracaso y no me pueda comprar el Lambo, luego al final puedo estar con mi grupo de amigos echándome una partida al LOL o jugando a las cartas o lo que te apetezca hacer y no habrá pasado nada tan malo, no habré alcanzado ciertos objetivos, pero ni la vida se acaba, yo sigo teniendo mis seres queridos, mis amigos con los que hacer planes y la vida pues funciona más o menos bien. Porque, bueno, a ver, yo también yo era friki del LoL, lo digo por si tú también. Un poco, sí. Yo jugaba al Dota. Yo era de que... Bueno, tú eres peor entonces. Yo soy Team Dota. Hostia, si es que, tío, tienes todo malo, tío. Primero Team WoW, hay que decirlo, el WoW a muerte, luego ya el Dota. Dani, ¿qué mentalidad crees que debería de tener, o adquirir, o bien la tienes, o bien la trabajas, una persona que quiera emprender en cualquier ámbito, pero bueno, estamos hablando de un poco del fitness? ¿Qué habilidades, ¿no?, debería de tener? Habilidades. Primero la introspección, esto es como lo de los influencers que he dicho antes, ¿no? El ¿para qué quiero emprender? Y hacer ese desarrollo de la lógica de para ganar dinero, ¿vale? ¿Para qué quieres ganar dinero? ¿Para comprar una casa? ¿Para qué quieres una casa más grande? O sea, permitirte desarrollarlo. Ojo, y no estoy diciendo que la casa no sea deseable, por supuesto que sí. O sea, no estoy entrando en ese punto. Pero siempre las cosas, sobre todo las materiales, significan algo. Y hay que entender muy bien por qué estamos luchando por ese objetivo. Porque si no te vas a perder en el camino. Claro. Y te vas a, ¿cómo le llaman ahora? Objetos brillantes, creo que le llaman, se ha puesto de moda ese concepto. No he escuchado. Sí, no. Bueno, igual estoy metiendo la palabra. Sí, he oído varias veces ese, como cosas que nos distraen del verdadero objetivo, ¿vale? Entonces, eso primero. Luego, ser consciente también de cuáles son las consecuencias de hacer eso que queremos hacer. Por ejemplo, esto es un discurso muy habitual hoy en día, el de, es que a mí me gustaría ser el CEO de una empresa. Digo, ¿tú sabes las cosas que tiene que hacer un CEO en el día a día cuando tienes 10, 20, 50, 100.000 trabajadores a tu disposición? O sea, es que no conozco literalmente a ningún CEO en la consulta que haya sido feliz. O sea, sí, se puede autorrealizar y demás, pero feliz de vivir, ya no feliz, vivir en paz, eso es imposible, no duermes por las noches. O sea, tienes que tener una mente muy psicopática para estar tranquilo cuando la gente, tienes que despedirla, tienes que entrar en conflictos, cuando la gente habla mal de ti. Pues al final, cuanto más gente tienes a tu alrededor, más probabilidad hay de que alguien esté descontento contigo. ¿Cómo llevas tú eso, ¿no? Entonces, luego también el tener muy claro, ser capaz de justificar por qué tu vida ideal no sería ser autónomo y tener, por ejemplo, una consulta, o si trabajas en nutrición o temas deportivos, pues tu asesoría con tu cartera de clientes, te dedicas a eso. O sea, ¿qué tiene eso de malo? O sea, ¿realmente serías infeliz en esa vida? Porque igual no.
Y eso es algo que hay que preguntarse también, ¿no? Claro. ¿Qué cosas crees que echarías en falta? Y hacer un poco de coste-beneficio de ambos escenarios. Y, Yo creo que viene de la parte del estatus que comentábamos antes. O sea, y me choca mucho porque lo que has comentado me parece algo brutal, ¿vale? Yo con mi novia, con Natalia, muchas veces he visto entrevistas de grandes empresarios, ¿vale? Sí. Que cuando les hacen la pregunta de ¿eres feliz? Creo que todos, o casi todos, han respondido que no. Y me choca mucho que lo que nosotros tenemos como alto estatus, que es lo que tú decías, un CEO de una empresa que tiene muchos trabajadores, que gana dinero, que tiene una vida muy bonita, idílica, por así decirlo, luego realmente no son felices. Y cuando es una persona con teóricamente menos estatus, tiene mayor felicidad. Es algo que me choca mucho. ¿Por qué tendemos a pensar que cuanto más estatus, más felices vamos a serlo? Cuando en realidad no es así. Esto además es que está estudiado con primates y todo, el tema de a más estatus, más cortisol, más nivel de estrés, porque el que está arriba no puede subir, o sea, no hay motivación para seguir arriba, la única motivación es mantenerte y que los de abajo no te coman. Entonces, eso hace que los niveles de cortisol de un alfa, por ejemplo, sean muchísimo más altos siempre que los de... No los de un omega, porque esos reciben hostias siempre de los de arriba, sufren bullying, pero el resto de mortales vivimos mucho más tranquilos que los que están arriba. Yo no tengo miedo de que un psicólogo me quite cliente, ni nada por el estilo. En ese sentido vivo bastante tranquilo, no estoy en constante competencia con otras personas. Claro. Si tú subes más arriba, pues vas a tener más competencia y más gente va a querer estar en tu lugar. Eso Y es un precio a pagar, ¿no? Efectivamente. Y luego, a ver, no quiero abrir, no sé, bueno, si lo queréis lo abrimos, pero hay un melón aquí que es muy top para mi gusto y es ¿por qué esto sucede especialmente en hombres? Y yo creo que al final una de las cosas que puede, igual que, o sea, voy a soltar, aquí tenéis como frase para título. Yo creo que las operaciones estéticas en las mujeres son como los negocios para los hombres. Se nos ha hecho creer que para conseguir la chica de nuestros sueños tienes que tener el Lambo y la mansión. Pues joder, aquí hay que matarse para conseguir el Lambo y la mansión, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, hay que asegurarse también de que esos objetivos empresariales o de estatus socioeconómico no se están mezclando con la necesidad de encontrar pareja, de ser querido, de ser respetado, amado, porque hay formas alternativas de encontrar esas cosas y estar satisfecho con esas cosas sin pasar por ser un CEO con niveles de estrés y de... ¿sabes? Claro, porque todo eso yo creo que viene por una baja autoestima, en el sentido de el hombre, en este caso, pues es donde quizás podemos tener experiencia, ¿no? Sí, hombre, yo en el caso de las mujeres... O sea, bueno, a lo mejor las entiendes bien, no sé, o sea, No. yo no las entiendo. No, muy verdad. puteado. Vale, vas puteado, ¿no? El hombre como tal quizás el canon, ¿no? De éxito y de hombre... sí, de una persona, de un hombre exitoso en este caso, es una persona pues adinerada o con una libertad financiera o con, bueno, pues con un buen estatus, pues que se cuida deportivamente, una belleza, pues dentro de cabe, ¿no? Que normal. Entonces, claro, todo eso hace que no haya, considero que no haya un fin, ¿no? O sea, pues si tú crees que tu autoestima va a mejorar por algo tangible, ¿no? Algo físico, algo palpable, algo externo, pues eso tiene un inicio y un final, que casi siempre el final acaba mal, ¿no? Entonces, creo que tener una baja autoestima para una persona que se dedique un poquito a emprender, creo que es algo contradictorio. En el sentido de que pensará que es un inconformismo, o sea, decir, yo no quiero ser inconformista y quiero más. Creo que a lo mejor no es que seas una persona inconformista, mejor es que piensas que por tener más vas a ser tú más. ¿Me explico? Sí. Entonces yo creo que la baja autoestima de una persona hace mucho en cómo avanzar o cómo evolucionar, ¿no? De hecho, hay un relato que he escuchado, por desgracia, más de una vez, de hombres que podríamos decir que han tenido como bastante éxito en el mundo empresarial, que cuando hablo con ellos lo que me dicen, sobre todo en cuanto pregunto por ese punto de inflexión de qué sucedió, ¿no? Para que tú estuvieses en tu casa y un día dijeses, voy a montar un negocio. Y es o sea, además es que es muy gráfico, ¿no? El tema de ponerse delante del espejo, mirarse y decir, es que no me gusto, ¿sabes? Y decir, quiero conseguir algo más. Y luego de repente eso se convierte en un negocio y es como, espera, me estás diciendo que tú te miras al espejo, no estás contento contigo mismo y la solución que se te ocurre es montar un negocio. A corto plazo, o incluso a largo plazo si funciona el negocio, puede ser pues, una tirita que cubra esa herida, pero nunca va a ser una solución. Entonces, claro, luego, ¿cómo tú te relacionas con ese negocio? Cuando te relacionas incluso con socios, si tú esa autoestima no la tienes más o menos bien trabajada, vas a estar depositando en tus decisiones económicas y profesionales muchos problemas tuyos personales. Exacto. De hecho, algo que, por ejemplo, más de una vez me han pedido son personas que manejan bastante dinero a nivel de inversiones y demás,
que yo les pueda aportar pues, herramientas o ayuda o conocimiento sobre separar. Cuando tengo que hacer una inversión, por ejemplo, en bolsa, sobre cierto tipo de activos, me he dado cuenta, esto me lo han dicho, que cuando estoy mal con mi pareja o con mi mujer, tomo peores decisiones a nivel económico. Entonces tengo que aprender a separar las dos cosas. Y no siempre es posible, porque, joder, yo entiendo que para ti sea mucho más importante o te genere muchísimo más ansiedad una posible ruptura con tu pareja que los números en el SP500. Claro. ¿Vale? Aquí hay algo que has comentado y me gustaría que son dos preguntas, ¿vale? Una es, ¿cómo una persona podría mejorar la autoestima? ¿Vale? Porque, repito, y yo me incluyo, quizás, ¿no? O bueno, no, me voy a incluir, porque seguro que muchas veces he pensado que tener más es porque yo voy a ser mejor persona o me van a ver de mejor manera, un estatus, etcétera, ¿vale? ¿Cómo mejorar esa relación contigo mismo, con esa autoestima? Y bueno, primero responde esta y Vale, luego sí, la siguiente te va... Es complicado porque básicamente es cómo hacer terapia. Sí. Pero la respuesta manida y útil es ves a terapia, ya sé que lo estás haciendo, perfecto, no es ningún secreto, ¿no? No, que va, vale, que va. Me suena que lo habías dicho, digo, no, he sí, metido la pata aquí, lo digo, pero confidencialidad. es eso, ¿no? Yo noto que a veces creo que por eso ese inconformismo es una línea muy finita entre quizás no tener una autoestima del todo fuerte a... Vale, creo, o sea, lo repito que una de las mejores soluciones es ir a terapia, sobre todo con un buen terapeuta, pero si tú me dijeses, mira, quiero mejorar la autoestima y quiero que esto no repercuta en tal y que luego no se mezcle con el trabajo, etcétera, vale, yo te diría, vale, si tú has detectado que tu posición económica está relacionada con la autoestima y que usas esa posición socioeconómica para sentirte mejor contigo mismo, lo mejor que puedes hacer es relacionarte con personas que no te valoran por ese estatus socioeconómico, porque si no es un feedback que se retroalimenta por sí mismo. Es como, tengo éxito en el trabajo, entonces atraigo a más personas que valoran el trabajo, entonces me valoran por el trabajo, entonces estoy confirmando que lo que tengo que seguir haciendo es ser bueno en mi trabajo. Claro. Moraleja, rodéate de personas que no priorizan el estatus socioeconómico para darte a ti valor, sino que a lo mejor valoran de ti pues tener una conversación, que tú les puedas apoyar, que tú sientas que ellos te apoyan incluso con independencia de cómo te vaya en el trabajo. Entonces, se genera muchas veces como una especie de cámara de eco en sectores de emprendimiento y demás, donde todo el mundo que entra dentro de un grupo de networking, por ejemplo, comparten su deseo de crecer y escalar un negocio. Y al final, claro, si todos tenemos en la misma sala la misma meta de escalar nuestro negocio, todos nos vamos a valorar por cómo de bien nos va en el negocio. Y todos vamos a retroalimentar esa sensación de, para yo valer aquí y para ser reconocido socialmente, tengo que tener este valor. Entonces, claro, o sales de ese entorno, esto es como las redes sociales. No digo que salgas de ese entorno, evidentemente quieres que tu negocio escale, pero joder, construye otros entornos donde se te valore con independencia de tu trabajo y de tu desempeño o tus números. Qué bueno. Y aquí otro que también tiene que ver con, pues quizás esos problemas de a veces autoestima hacen que una persona esté más con desgana, ¿no? Menos motivación, etcétera. ¿Cómo separar esas emociones de tu trabajo o de ese emprendimiento? Como hay algunas herramientas de a lo mejor una persona que nos vea o nos escuche, pues lo típico, ¿no? Ve a alguien que ha facturado tanto o que tiene tanto o que, pues si quiere ser atleta, uno que ha competido y ha ganado tal, a lo mejor él se ve en sus propias carnes y dice, ay, yo no tengo esto, no soy esto, y esa poca autoestima, quizás ese poco valor que se da, le baja esa motivación a seguir creando contenido, seguir emprendiendo o seguir luchando por sus objetivos. ¿Cómo puede separar esas emociones negativas para poder seguir trabajando y labrando su futuro? O sea, imagínate que sustituimos emociones negativas por ganas de vomitar, porque algo te ha sentado mal, ¿vale? Entonces tú me dices, pues mira, ahora llevo una dieta que normalmente me genera malestar gastrointestinal y aún así eso no quiero que repercute en mi entrenamiento. Como pues igual existe algún tipo de fármaco que te disocia de tu sensación gástrica y eso te permite seguir entrenando. Pero no nos olvidemos de que lo importante es que tu cuerpo te está diciendo que algo te está sentando mal y que lo prioritario debe ser cambiar eso que te está sentando mal. Vale. Que yo entiendo que si tu motivación de logro o tus ganas de emprender y montar un negocio y de que te vaya súper bien es como tier 1 en necesidades, pues claro, como que tu estómago te da igual, o tus emociones o tu ansiedad te da igual, es como, bueno, ya eso ya me encargaré. Es como, no, o sea, te tienes que encargar ya, porque si no todo lo demás no va a llegar. Entonces, y esto es una petición muy, muy habitual, ¿no? El ir al psicólogo porque me siento mal y quiero dejar de sentirme mal. Es como, los síntomas son consecuencia de una causa.
Entonces, vamos a atacar a la causa. A mí no me sirve de nada que disminuyas tu ansiedad, por ejemplo, imagínate que tienes una relación, esto es, por desgracia es bastante habitual, ¿no? Una relación abusiva con tu pareja. Y dices, es que me afecta en el trabajo. Es como, ya, pero es que el problema es que tienes una pareja que te maltrata. Entonces, a mí me da igual que tú en tu trabajo no tengas un buen desempeño. Lo que quiero es que o soluciones esa relación o dejes esa relación. Esto no se lo digo así al paciente, evidentemente, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Y el paciente al final lo que te dice no es un quiero romper la relación o quiero mejorar la relación, es un quiero dejar de sentirme mal. Yeah. Es como, bueno, claro, pues es que ese malestar es necesario para que tú tomes cartas en el asunto y empieces a gestionarlo. Ir a raíz del problema, ¿no? Sí. Claro, porque si nos centramos en aliviar los sufrimientos con medicación, que, bueno, en fin, eso sí que es una epidemia lo de la medicación, pero, por ejemplo, con medicación o con cualquier otro tipo de distracción, o redes sociales, o drogas, lo que sea, ¿no? Lo que haces es olvidarte de que hay algo que está funcionando mal en esa maquinaria. Entonces, yo no soy muy partidario de decir, vamos a separar las emociones del trabajo. Es como, no, si hay unas emociones, les prestas atención, las gestionas y luego vuelves al trabajo. Aunque no nos guste. Yo creo que es por vergüenza o sea, por ejemplo, si es por tema de pareja que has comentado, por no decir, igual la pareja que tengo al lado no es la adecuada para mí, ¿no? Es como, me he equivocado al elegir a pareja, entonces no voy a pensar así, sino voy a pensar en, oye, algo me hace sentirme mal y me afecta en el trabajo. No. En verdad, si vas un poquito a la raíz, sabes de sobra que en este caso es por la pareja, ¿no? Has comentado antes que has trabajado con varios empresarios y que todos tenían como el punto de partida inicial. Yo quiero preguntarte qué problemas o el principal problema que has encontrado en común con ellos. Esto es quizás abarcar demasiado, pero diría que suele haber como cierta sentimiento no de inferioridad, es que de dos tipos, ¿no? Está el empresario que se dio cuenta de que para que su familia fuese funcional y que las cosas mejorasen en casa a nivel emocional o lo que fuese, él tenía que tener éxito, ya sea en los estudios, en el trabajo, tenía que proveer, ¿no? Esa sensación de, muy típico en hermanos mayores. De hecho, si veis las estadísticas de los primeros astronautas en Estados Unidos, todos eran primogénitos, hombres primogénitos, como el hermano mayor, ¿no? Es un punto muy interesante. Y eso suele ser como muy habitual, ¿no? De yo soy el hermano mayor, tengo que proveer. Quizás si fueses la hermana mayor, te tocaría más cuidar, estar con los niños, ¿no? Esa parte más de cuidado emocional. Pero si eres el hombre mayor, el hermano mayor, lo que te toca es, pues, trabajar y sacar adelante a tu familia, ¿no? Luego también está la parte más, o la versión más nociva, que es la del sentimiento de inferioridad. Es decir, de no he sido suficiente porque no se me ha querido, vete tú a saber la interpretación que cada uno hace, pero no se me ha querido lo suficiente, entonces tengo que empezar a destacar. Porque yo por mí mismo, como humano, no valgo lo suficiente, entonces tengo que empezar a poner capas económicas, intelectuales, cada uno se refugia, pues, en el deporte, en los estudios, en sacar un doctorado, lo que sea, ¿no? Entonces, conforme más cosas voy adquiriendo en mi mochila, aparentemente más valor voy a ir teniendo como persona y más aceptado voy a ser. Entonces, eso diría que son esos dos puntos. Porque aquí, como has tratado casos de gente quizás que tenga un estatus alto, etcétera, de esa diversidad, para ti, a nivel personal, ¿qué crees que es el éxito y qué crees que es la felicidad? ¿Van de la mano? Depende cómo tú definas éxito. Felicidad, teniendo en cuenta que es una emoción o un sentimiento, quizás sea algo más generalizable, pero el éxito sí que es muy subjetivo y está muy asociado a qué cosas queremos cubrir, ya sea desde la falta de no he tenido estas cosas, entonces para mí el éxito es conseguir esas cosas, o desde el reconocimiento. Por ejemplo, en mi familia siempre se ha valorado mucho el tema el académico, ¿no? Sacar buenas notas, ese tipo de cosas. Entonces, para mí tiene sentido que el éxito sea hacer bien mi trabajo, ¿no? Pero entiendo que cada uno mide el éxito conforme inputs que haya recibido en su pasado. Y la felicidad sí que es un sentimiento, creo, más humano, más generalizable a nivel transcultural, y que tiene que ver pues con lo que sientes cuando supongo que las cosas van bien, tiene una dosis de paz, tiene una dosis de alegría, en fin, es un sentimiento bastante complejo, ¿no? Obviamente, cuando alcanzas ciertas cuotas de éxito, vienen dosis de felicidad, normalmente. Pero ese éxito depende de cómo lo hayas definido tú. ¿Y por qué perseguimos tanto la felicidad cuando en realidad es algo muy efímero? Eso además es algo súper contemporáneo. Eso hace, o sea, tú, no sé, habla con vuestros abuelos o bisabuelos y nadie os va a decir, no, lo que leíamos libros de autoayuda para ser felices. Eso es que es algo súper nuevo. Pero yo creo que es porque como culturalmente se han ido subsanando necesidades básicas como comer, alimentarse, tener un techo. Hoy en día eso lo podríamos debatir, ¿no? Pero ese tipo de necesidades básicas llega a un punto donde, vale, ya lo tengo todo, ya estoy cómodo,
pues ahora tengo que ser feliz, ¿sabes? Tengo que disfrutar de los viajes, de la vida, de tal. Disminuyendo también los niveles de compromiso. Como me voy a casar, si entonces no voy a conocer a 1000 personas, ¿sabes? O cómo voy a comprometerme con un trabajo estable en un sitio concreto si no voy a poder viajar o no voy a poder salir a hacer pintura en un medio silvestre, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que va por una parte la comodidad social en la que hemos llegado ahora, y luego también una necesidad de sentir que como que hay una meta. Eso también a los humanos les encanta. Es como voy a luchar para ser feliz. Es como decir voy a luchar para ser cualquier otro tipo de emoción. Tú no eres una emoción, claro, o un sentimiento. Tú lo sientes de vez en cuando, dependiendo de las circunstancias y tal, y eso va fluctuando. Por eso lo digo, porque es que yo el concepto de felicidad lo veo como algo, o sea, bueno, realmente es algo abstracto, ¿no? No existe per se. En cambio, el éxito, tú puedes apuntar como, ¿qué es para mí el éxito? Por ejemplo, comprarme una casa. Ok, cuando me la compre, tic. Pero felicidad es algo que tú durante el día puedes experimentar 10 veces o ninguna. Entonces, es algo que me choca mucho. No sé si va vinculado con la dopamina, que comentábamos antes fuera de cámara. O sea, cuando tienes un input muy grande de dopamina, de un subidón, lo asociamos a algo de felicidad, por así decirlo. Sí, a ver, la dopamina tiene más que ver con el placer y no tanto con la felicidad. La felicidad es un sentimiento un poco más complejo. De todas formas, estas clasificaciones de asociar un neurotransmisor a una emoción es bastante artificial. Al final, los neurotransmisores como fluctúan todos bastante a la par, dependiendo un poco de la situación. De todas formas, es eso, el perseguir la felicidad como fin último cuando es consecuencia de otras cosas. Es como disfrutar del sexo analizando el acto sexual. No tiene sentido. Si tú estás pensando en tu desempeño, en cómo está la otra persona, si esto funciona o esto no, si lo estoy haciendo bien o mal, ya dejas de disfrutar. Pues la felicidad es un poco eso. Es como si tú estás pendiente en el camino que estás recorriendo, cómo lo estás haciendo y demás, ya no puedes alcanzarlo. Suponiendo que se puede alcanzar, que repito que eso es algo que se experimenta y muchas veces te das cuenta de que has sido feliz a posteriori, no en el momento. Porque justamente en el momento estás disfrutando del momento, ¿sabes? Yo hay algo, Dani, que no sé si estáis conmigo, pero yo a lo mejor es casualidad o que yo me enfoco más en ese nicho, pero creo que hoy en día, no sé cuántos años atrás ha pasado esto, pero creo que nos hemos vuelto un poquito más solitarios o nos gusta más la soledad. ¿Tú crees que eso... Yo eso lo veo mucho en la gente, ¿no? Por lo menos en mi alrededor, que le gusta pasar tiempo con ellos mismos, que sacar su momentito de leer, de meditar, de un paseito a la playa o no sé qué, o a lo mejor estar mucho tiempo con mucha gente le agobia, etcétera. ¿Puede ser eso por algo por no sufrir mentalmente el hecho de decepciones, etcétera, o crees que eso es un indicativo de que esa persona se está valorando y se está dando un tiempo a sí mismo, que es quizás a veces lo que nos olvidamos, ¿no? De pasar tiempo con nosotros mismos. Yo siempre digo que una conducta humana del tipo que sea, ya sea pronunciar una palabra, hacer una actividad o lo que sea, per se no significa nada. Todo depende de la función que desempeña para esa persona en concreto. Entonces, para mí, leer un libro puede ser un proceso de formación, de quiero ser mejor profesional y quiero entonces documentarme, y para otra persona puede ser un quiero aislarme del mundo porque me está generando ansiedad y quiero retraerme, ¿no? Otra persona puede ser simplemente aprender cosas nuevas o disfrutar de la lectura o lo que sea, ¿no? Entonces, depende mucho. En cuanto a la pregunta más general que has hecho, ¿no? Del aislamiento que parece que buscamos. Yo diría que el problema aquí es que hay más necesidad de disminuir el compromiso con mira, un ejemplo muy concreto. A la gente hoy en día no le gusta que le llamen por teléfono. No sé si a vosotros os pasa, pero... Lo odio. Ya. ¿Por qué? Aquí tengo una teoría y es... cuando a ti te llaman por teléfono no puedes escapar. En el momento que descuelgas, lo que está sucediendo es tengo que actuar en directo sin poder reflexionar, sin poder evadirme o evitar la situación, y me tengo que comprometer con esta conversación, con esta persona, en un momento que a lo mejor no me he preparado mentalmente. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué prefiero? Pues WhatsApp. Me envía un mensaje, no me gusta el mensaje, me lo pienso luego. Me gusta, le contesto. Entonces, esa comodidad, ¿sabes? A mí lo que me transmite es... Puede estar también relacionado con el tema de la comodidad que hemos hablado antes, de no querer comprometerme, de estar como que todo vaya bien, ¿sabes? Quiero estar en mi paz mental, en mi burbuja, ¿no? Y cuando algo rompe eso, la frustración que me genera es como no lo puedo gestionar. Y eso pasa con las llamadas de teléfono. De hecho, he tenido pacientes que les da ansiedad la llamada de teléfono, y a lo mejor saben que tienen que recibir una llamada importante y no pueden coger el teléfono. Pero porque lo tenemos súper asociado a tengo que hacer una especie de obra de teatro, tengo que ser una persona con unos estándares mínimos para poder llamar, o sea, para poder contestar esta llamada.
llamada, ¿no? Y eso pasa pues con las relaciones. Entonces hace que esos niveles de frustración y de malestar sean tan elevados que nos retrotraemos y preferimos no interactuar con los demás. Pero la necesidad de conectar con los demás sigue estando. Y yo creo que viene un poco la paradoja un poco del siglo XXI de necesitamos conectar con los demás, pero ya nos está dando unos niveles de ansiedad, de salir a la calle, de hablar por teléfono, de... Por supuesto WhatsApp no, porque puedes apagar el móvil y ya está, ¿no? Pero yo creo que muchos de los malestares que tenemos hoy en día es ese conflicto interno con el que vivimos. Lo de la llamada yo sí que lo había... lo de la llamada, hostia, se nos cae el techo. Se cae el techo. Lo de la llamada sí que lo había escuchado. De hecho, hay muchas teleoperadoras que están teniendo problemas a nivel de pues, contrataciones, etcétera, precisamente por esa como fobia a la llamada como tal. O sea, es que, claro, yo vuelvo a lo de antes. Creo que estamos en un momento de que se nos está yendo un poco la cabeza. Bueno, a mí personalmente yo considero que no. Pero el hecho de tener fobia a que te llamen por teléfono, yo lo veo algo un poco... Hostia, es un poco ridículo, ¿no? O sea, que hayamos inventado el teléfono para poder comunicarnos con mayor facilidad y que ahora tengamos fobia a eso. Hostia, has inventado algo a lo que luego tienes fobia. Es un poco por parte del ser humano absurdo, ¿no? Pues se le ha dado un mal uso en este caso, ¿no? O sea, si mejor esa persona pues ha acabado agobiada o es como el que le da ansiedad ir al cine, ¿no? Y meterse en sitios cerrados. O sea, el cine casi siempre es un sitio de ocio, de pasarlo bien, ¿no? Pero es que yo, como lo concibo, pues, bueno, por las palabras que ha dicho él, creo que viene de un problema de compromiso que en realidad no lo tiene. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a llamar a un cliente para ver si quiere entrar al equipo, para contarle mejor cómo trabajo, prefiero hacerlo por llamada que enviar un PDF suelto, ¿vale? Porque me es más cómodo. No es ningún compromiso. O sea, es una llamada simplemente para contarte mejor cómo trabajo. Ya está. Es como si tú llamas por teléfono antes, un paciente antes de que sea tu paciente como tal. No pasa nada. ¿sabes? Pero yo podría, por ejemplo, tener miedo a no medir bien mis palabras, a decir alguna tontería, a trabarme. No, evidentemente yo llamo por teléfono, no tengo ningún problema. Pero que podría entender que otras personas que viven con esa constante de tengo que ser perfecto, como en mis redes sociales, pues claro, tengo que seguir siendo perfecto en una llamada por teléfono. Y indagando en esto de que hemos hablado ya, que estamos metidos con la palabra miedo, ¿vale? Igual que tú tenías miedo al principio de pues esto de divulgar, de salir por redes, hablar... Sí. De hacerlo todo perfecto. Exacto, hacerlo todo perfecto. Yo creo que una de las cosas que también yo aún tengo, una persona que quiera, en este caso, ¿no? Ya que este podcast pues se trata de divulgación, dedicarse al fitness, sea a nivel psicológico, sea entrenamiento, nutrición, creación de contenido en general, ¿cómo superar esa barrera del miedo? Porque a tu consulta irán personas con miedo a volar, a miles de cosas. ¿Cómo se supera esa barrera del miedo? Los miedos más frecuentes hoy en día son los sociales. O sea, es muy raro, por ejemplo, ver que un paciente viene con miedo a volar, por ejemplo. Es mucho más frecuente ver miedo a que mi pareja me deje, que no sé, que alguien se muera, ¿no? Tener una enfermedad. Eso es como lo más habitual. Y los miedos, por regla general, primero, siempre, entendiendo muy bien de dónde viene ese miedo. ¿Ha dicho los 3 miedos que tengo yo casi? Digo, me haya consultado y ya vamos a hablar luego. Estaba pensando en ti. ¿Te imaginas? Se me nota en la cara, tú. Con el WhatsApp así por debajo. Hostia, sí. Ahora me has dejado pensativo. No, claro, es que yo, en este caso, cuando has dicho miedos a que te deje tú, no digo que tenga miedo a guiar a todo el mundo, Julián, ¿tienes pareja, no? ¿Ya? No, yo creo pero que... ese miedo al rechazo, por un lado, que creo que también es por el hecho de que la gente le da miedo exponerse a la cámara por si alguien le rechaza o se ríe. Aparte del rechazo, a la burla, creo que hoy en día... a ese bullying, ¿no? No a la aceptación, no sé cómo también llamarlo rechazo, creo que es lo que más se suele ver, ¿no? En redes sociales, no sé por qué, pero ¿cómo eso, ¿no? ¿Cómo lo superan? ¿Qué consejos o qué herramientas le das? Muchas veces es por una mera cuestión de exposición, de cuando tienes, repito, bien analizado el miedo y sabes de dónde viene, el poco a poco ir poniéndote como pequeñas metas que te acerquen a eso. Pero también es cierto que eso es como lo que te diría un psicólogo clínico habitualmente, ¿no? Pero bajo mi experiencia, muchos de los miedos en consulta se han desarticulado trabajando otro tipo de temas colaterales. Paradójicamente, por ejemplo, imagínate que te viene un paciente y dice, hostia, es que tengo muchísimo miedo a que mi pareja me deje. Pero luego cuando rascas un poco, la pareja es lo de menos. El problema es que no te sientes tú suficientemente bueno o capaz para vivir solo.
Entonces, cuando te demuestras a ti mismo que puedes vivir solo, el miedo a que tu pareja te deje disminuye. Obviamente, si quieres a tu pareja no te da igual, ¿no? Pero como que ya no se hace tan fóbico el miedo. Entonces, el problema de los miedos es que, como muchos síntomas en psicología, que se intenta atacar el síntoma en concreto, pero cuando lo entiendes realmente, el síntoma es lo de menos. Muchas veces hay que ir a otras partes. Claro. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba, antes de empezar a divulgar en redes sociales, grabarme, incluso subir un post, que no fuese ni siquiera grabarme, ¿no? Era como, ostras, de verdad lo que voy a subir estará bien hecho, va a ayudar, va a aportar, alguien me va a corregir. Yo en mi caso sé que me viene porque, bueno, de pequeño era el que hacía las burlas, el bullying. Entonces, lo que no quiero es que me pase a mí. O no quería que me pasara a mí, ¿no? Cuando entiendo que en realidad no me va a pasar, porque confío en mí y sé perfectamente que el contenido que voy a subir es bueno, lo puedo subir sin problema o pierdo ese miedo. Hay mucha gente que no sabe a lo mejor por qué tiene ese miedo y le da, pues eso, rechazo o vergüenza o miedo subir un post, ya ni siquiera hablando, porque hablar ya es como el siguiente nivel de divulgación, ¿no? Pero hacer un post escrito le da miedo por el rechazo. Entonces, claro. Sé que hay mucha gente que puede aportar muchísimo valor que realmente no lo hace por vergüenza o por miedo a empezar. Entonces, a esa persona que a lo mejor no sabe cómo analizar de dónde le viene y no puede indagar todavía ahí, ¿qué hace? ¿Cómo puede empezar en redes sociales? O sea, ¿cómo pierde ese miedo? Me remito a lo de antes, aparte de empezando en la terapia, Eso, yo, por ejemplo, le diría, pues ponte como metas muy, muy, muy básicas o muy sencillas con las que poder empezar a enfrentarte a ese miedo. Por ejemplo, vale, no puedes escribir un post en una red pública y social. Pues intenta leer un libro, sacar 4 o 5 ideas que a ti te parezcan interesantes y compartirla con algún ser querido, con algún amigo con el que te sientas un poco cómodo y ver cómo reacciona. Y ir un poco sintiendo esa sensación de no me van a rechazar por compartir mis conocimientos, ¿no? Y por cómo me expreso. Y poco a poco, conforme vas cogiendo soltura, pues a lo mejor luego empiezas a hacerlo con amigos, luego vas a una fiesta y cuentas alguna anécdota o alguna cosa interesante a alguna persona que a lo mejor no conoces, y vas como poco a poco ampliando ese territorio que al principio era muy pequeño por el miedo que tenías y vas notando cómo puedes salir a explorar y a mostrarte al mundo sin miedo. Sí. Y vas cogiendo confianza. Claro, pequeños niveles, ¿no? O incluso... no sé si estás conmigo, quizás hacerse privada la cuenta y tener, por ejemplo, ¿no? Pues sus 15, 20, 30 personitas de confianza, vas indagando un poquito y luego te lanzas, ¿no? Para adelante. Porque quizás es algo que nos frena, evidentemente, yo creo que lo primordial, lo que prima es el miedo, pero son esos pensamientos negativos, ¿no, Dani? ¿Por qué en general el ser humano... ¿cuánto dicen? 90, 80%, no sé, miles de pensamientos del día, ¿vale? Son negativos. O sea, ¿qué tiene el ADN del ser humano que estamos creados así? Pues nos permite sobrevivir. O sea, si tú te centras en lo positivo, es más fácil que mueras que si te centras en lo negativo. Vives con más estrés, con más ansiedad, floreces mucho menos, pero sobrevives, te reproduces y tus genes se perpetúan. Entonces, claro, cuando estás constantemente mirando a ver si hay alguna amenaza, eso tiene un coste, pero repito que los beneficios a nivel evolutivo son muy superiores. Por eso es muy difícil como entrenar a tu cerebro a relajarse y perder ese miedo, ¿no? Porque es un poco contra natura. Si luego encima añades experiencias negativas en tu propia vida, en tu propia familia, con tus parejas, o digo parejas porque suele ser también algo que marca mucho, sobre todo las primeras relaciones de pareja, ¿no? Pues claro, es como, aparte de toda la carga genética que ya traemos como especie, pues encima la gente te está diciendo que no vales para nada, que todo lo haces mal, que eres feo, que eres gordo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Cada uno. Y entonces es como, hostias, pues sí que hay amenazas en el mundo, no soy competente para desenvolverme en este mundo y tengo que estar todo el rato llevando mucho cuidado porque es como una especie de vivir en un campo de minas y tienes que ir con mucho cuidado a ver dónde pisas porque igual una te salta una pierna. Entonces tienes que ir todo el rato como con esa hiperactivación de miedo. El problema es que a veces esos pensamientos negativos hacen que no vivas, ¿vale? Que no disfrutes del presente o que no seas consciente, ¿no? De lo o agradecido, ¿no? Sí. Lo que veníamos hablando antes fuera de cámaras. ¿Cómo paliar eso? ¿O cómo vivir con eso? Es como, por ejemplo, yo hace años, creo que 6 o 7, creo porque cuando alguien te viene y te dice, tengo TCA, tengo depresión, bueno, a ver, está diagnosticado, ¿no? Que tú lo digas no significa que lo padezcas, ¿no? Por eso digo, yo creo que padecí unos síntomas leves de depresión hace 6, 7 años, ¿no? Por quizás inculcarme demasiadas cosas. Entonces, ¿cómo paliar o cómo llevar
esos pensamientos negativos y poder hacer una vida normal, cotidiana y dentro de una felicidad, ya que a veces pues nos hace estar en alerta, tan en alerta que vives con esa ansiedad o esa negatividad, ¿no? ¿Cuál sería una vida normal? ¿Cómo me describirías una vida O sea, yo normal? una vida normal, no digo que sea de felicidad, ¿vale? Pero sí que es cierto que quizás el exceso de preocupación, ¿vale? El exceso de vivir, como estábamos hablando, en el futuro, ¿no? No sé, vamos a poner ejemplos que quizás todo el mundo puede... no voy a llegar al final de mes, o me van a echar del trabajo, me va a dejar mi pareja, o voy a estar solo y, un ejemplo, si me deja mi pareja vivo solo y ya si no tengo trabajo no me voy a poder mantener. Miles de cosas que yo creo que es en común hoy en día. Pues una vida normal pues sería pues vivir plácidamente y con una, sobre todo, que es lo que yo siempre digo, con una paz mental. O sea, el saber llevar esos pensamientos negativos, tenerlos, evidentemente, pero no darles tanta importancia que no dejen que no te dejan disfrutar de tu día a día. ¿Me explico? Entonces, yo para mí una vida normal, o lo que considero normal, es vivir en paz, teniendo tus días más buenos y malos, pero que la mayoría sean con una paz mental, no porque todo vaya bien, sino porque has sabido llevar pues esos problemas. Esto es como todo, ¿no? Hay gente que tiene una enfermedad mala, o sea, una patología, y tú los ves que, no quiero decir que son más felices, pero que quizás viven más la vida. ¿Me explico? En cambio, otra persona que quizás no está en esa situación tiene o considera que tiene más problemas y se le ve más preocupado, diciendo, hostia, por eso muchas veces digo, nos ha dado una hostia la vida de esta persona muere a los 30 años, esta persona sobrevive a un cáncer, o mira cómo se toma la vida siendo discapacitado y corriendo una maratón, o decimos, joder, esa gente, ¿no? Dentro del cabe se les ve, ¿no? Y nosotros mismos no. Yo diferenciaría el se les ve de Vale. luego son, que no lo sé. Yo vidas normales como las que describes conozco pocas, y las más frecuentes son persona de 70 años que no tiene una enfermedad grave, que ve que su familia ya como que funciona sola, que ya ha dicho, pues yo ya he cumplido, ahora me toca, ¿sabes? Esas son las vidas, según la normalidad que describes, que más se acercan a eso. Chavales o chavales de 20, 30, incluso gente más mayor de 40 o 50 años que vivan así, yo prácticamente no conozco. Y va un poco a rachas. Igual tienen alguna temporada de estar más así. Pero por regla general, y encima si añadimos el tema expectativas de yo quiero alcanzar X metas. Hostias, pues si para ti esas metas son muy importantes, obviamente va a ir correlacionado con si no las cumplo o si la cago, me siento mal. Entonces, claro, o sea, el nivel de exigencia correlaciona negativamente con la paz mental. Entonces, más exigencia, menos paz mental. Exacto. Entonces, sobre todo lo digo, saco este punto, habrían otros, pero saco este punto porque en el mundo del emprendimiento y los negocios y tal, es como muy evidente, donde es muy difícil estar como tranquilo cuando tu vida gira en torno a una serie de objetivos que para ti son primordiales. Y más sobre todo si los relacionamos con la autoestima. Claro. Si tu autoestima y tu valor como humano depende de alcanzar esos objetivos, pues claro, cualquier peligro que aceche y que ponga en entredicho que eso se va a alcanzar, pues te va a destrozar, o sea, te va a impedir porque joder, tu valor como humano depende de eso, entonces no puedes estar tranquilo. Entonces, o te aceptas, eso es un punto importante quizás, o te aceptas tal cual eres con lo que tienes ahora y dices, vale, si no consiguiese nada de lo que me estoy proponiendo, igualmente me sentiría bien conmigo mismo. O si no, es imposible. Es que a mí me hace gracia cuando la gente, algunos podcasts que escucho, que la vida es mucho más sencilla, que no la complicamos, y luego pienso, yo creo que la vida es sufrimiento. O sea, depende cómo lo mires, la vida por un lado es sufrimiento y la vida por otro lado es... Yo creo que es cuestión de Ay, perspectiva pero, de la persona en sí. O sea, Claro. es algo muy personal. La vida hoy en día es más compleja, eso seguro. Claro. O sea, es muchísimo más compleja. También es cierto que la vida es sufrimiento. Yo sé que soy un poco de esa perspectiva, ¿eh? La vida es sufrimiento porque cuando tienes cosas de valor, por una cuestión humana, temes perderlas. Claro. Luego está cada uno la visión o la cercanía que siente en cuanto a la pérdida. Es decir, que yo, por ejemplo, ahora mismo que tengo pues una cartera, vamos a decir, de pacientes bastante elevada, incluso tengo la agenda cerrada y demás, es como yo no tengo miedo a perder mi trabajo. O sea, soy autónomo, me gano la vida como pues, haciendo lo que me gusta y
aunque estuviese un año haciendo las cosas mal, yo seguiría pudiendo trabajar, ¿no? Entonces, eso me aleja de ese miedo. Pero porque me siento como muy seguro en la situación en la que yo estoy. No lo veo como un acecho inminente. A nivel de objetivos, en cuanto al sector empresarial, emprendedor, creo que está bien tener ciertos objetivos que ponerse, pero el otro día hablábamos en otro episodio que hicimos los dos, de que creo que hoy en día muchas veces nos ponemos a solucionar problemas que todavía no han llegado, ¿vale? Todavía no he empezado a grabar para YouTube y ya estoy pensando en qué cámara será mejor para verse o lo que sea, o en cualquier aspecto, ¿vale? Da igual. ¿Cómo podemos quitar el foco de los problemas que todavía no han llegado? Porque a mí a día de hoy me pasa menos que antes, pero me sigue pasando, ¿no? Y si dentro de 3 meses esto pasa, no sé qué. Claro, estás intentando solucionar algo que ni ha llegado y a lo mejor ni siquiera llega. Entonces, ¿cómo quitas el foco de ahí? Yo te preguntaría, ¿eres capaz de tener ese tipo de cosas en cuenta y de ocuparte de tus asuntos sin sufrir? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que solamente, es el ejemplo más típico, ¿no? Solamente se ponen a estudiar cuando ya ven que el examen es mañana y solamente son capaces de estudiar desde la ansiedad y desde la presión, claro. Porque si no, no se movilizan, porque están muy cómodos en esa, no, yo no me tengo que esforzar. Entonces, claro, muchas veces hay personas, nos podríamos incluir seguramente, que hemos aprendido que solamente desde el sufrimiento me encargo de mis asuntos. Claro. Porque no hay un compromiso. Por ejemplo, yo no sufro por ir al gimnasio, porque tengo tan interiorizado lo de día sí día no, me tengo que ir al gimnasio. Me apetezca o no, o llueva o truene, me da igual. O sea, salvo que sea festivo y cierren, los muy cabrones. Yo voy a ir a seguir yendo al gimnasio. Entonces, esas cosas a mí no me preocupa faltar al gimnasio, porque lo tengo como súper normalizado. Ahora bien, las cosas que no tengo normalizadas, y cuando empiezo un proyecto o voy a hacer una formación o cualquier cosa, como es algo que no tengo tan automatizado, aparece la preocupación. Pero porque si no aparece ese malestar, parece que si no se me olvida. Entonces, aprender a desligar el ocuparme de las cosas y esforzarme por las cosas sin tener que recurrir a ese recordatorio, ¿no? De tienes que hacerlo, si no van a pasar cosas malas, pues ayuda bastante. Claro. Porque tú ahora, actualmente, Dani, has comentado, ¿no? Que pues, te encuentras en una situación estable. Yo siempre, lo que os he dicho fuera de cámaras, cuando yo voy a la psicóloga, luego pues en mi casa digo, bueno, si se ha comido todos mis problemas, ¿no? Y tal, luego esa persona como se arregla, por decirlo de alguna manera, o suelta los suyos. ¿Tú tienes algunas herramientas o alguna rutina la cual a ti te ayude a nivel mental? Yo tengo mi psicóloga. Y además tengo mi supervisor, que es un psicólogo con muchísimos más años de experiencia que yo, que considero que es muchísimo mejor que yo y que se encarga de ayudarme y de orientarme en casos muy difíciles o de difícil gestión o lo que sea. Entonces, muchas veces las grandes soluciones para la vida implican tener el teléfono de la persona adecuada y de tener un vínculo bien construido con la persona adecuada. Entonces no es tanto saco la herramienta de una caja mágica y es un martillo y con esto clavo un clavo, sino es tengo a alguien en quien confiar. Y simplemente el tenerlo ahí, aunque luego no le llame, pero la sensación de tengo esta persona aquí es como, bueno, las cosas no se pueden ir mucho de madre, porque si se van ya al contacto con esta persona y me siento bien o me da ayuda o ese apoyo, ¿no? Entonces, esas dos herramientas, de tener mi propio psicólogo y mi supervisor, ayudan un montón. Y luego también, ya no es qué haces después de la sesión, sino durante la sesión, el tener muy claro que cada una de las frases, por ejemplo, que pronuncio, tienen el objetivo no de salvar a mi paciente, sino de, por ejemplo, en el caso que he comentado antes, de ayudar a comprender más y mejor. Entonces, si yo tengo muy claro que ese es mi objetivo, cuando me transmite muchísimo... A ver, yo he llorado en terapia, es decir, no tengo ningún problema, he soltado muchas lágrimas en sesión, pero tengo muy claro también cuál es mi parcela de acción y no puedo ir más allá, ¿sabes? Entonces, cuando termina la sesión, por supuesto que me acuerdo de mis pacientes. Voy a poner un ejemplo que os va a hacer mucha gracia. O quizás asco, no lo sé. Pero el otro día me estaba... el otro día me estaba lavando los dientes y estaba haciendo no sé qué con el móvil y me atraganté. Me dio como una arcada, porque está ahí rápido. Y me acordé de una paciente que tiene bulimia. Y me puse a reflexionar, hostias, esta sensación que he tenido que para mí ha sido tan desagradable, ¿cómo es posible que para ella sea algo agradable? Bueno, me tiré como 5 minutos antes del espejo reflexionando sobre este tema. Entonces, claro, al final las vidas de mis pacientes repercuten mucho en cómo yo veo el mundo. Y esto también es un problema, porque al final la sensación que yo tengo es que la vida es sufrimiento, que todo el mundo se traiciona, que la mayoría de familias están desestructuradas, que la mayoría de parejas ponen los cuernos, pero porque esos son los inputs que recibo en el día a día. Entonces tengo que hacer un trabajo también activo, de decir, bueno, voy a recibir otro tipo de input. Voy a intentar también, ¿sabes?, concienciarme de que la vida no es solo eso. Hombre, es que si tú a una persona
eso, vamos, me acaba de desanimar a mí en un momento, en el sentido de que es verdad, o sea, yo pienso como tú, creo que la vida es un poco sufrimiento, errores, malas etapas, baches, etcétera, pero hay que prepararse para ello, ¿no? Bueno, primero, como has comentado y has repetido, y yo de aquí también abogo por eso de acudir a terapia, y luego también pues el hecho de también tener un nicho, ¿no? Un círculo, mejor dicho, importante, ¿no? Yo creo que eso es muy es vital para, pues eso, para sentirte querido, para sentirte en confianza, en armonía, el rodearte de personas que te sumen, ¿no? Es que al final tendemos a generalizar. Si tú te juntas, lo que comentaba adelante, si tú te juntas con 5 emprendedores que los otros 5 tienen un montón de problemas, tú vas a decir, joder, emprender son problemas seguro y 100% que voy a pasar por ahí. En cambio te juntas con otros 5 emprendedores que son todos de éxito, que han tenido golpes de suerte y no han tenido que sufrir, y vas a pensar que emprender es eso. Entonces el problema es que somos como de visión muy corta. Lo que vemos nosotros, y yo me incluyo, tendemos a pensar que eso es lo general, ¿no? Que eso es lo que va a pasar en el mundo externo. Y realmente creo que es un error. Has comentado que al principio de la charla, que tú cuando empezaste en la carrera pensaste en vez de en cómo ayudar, en cómo entender a los pacientes. Creo que para eso hace falta un grado de empatía brutal para poder entender a la otra persona. O sea, al menos como yo lo concibo, ¿vale? Si tú no empatizas con la otra persona, creo que es difícil entender por dónde estará pasando. Desligarte de esa empatía a nivel de carga emocional, ¿cómo lo llevas? Porque hay veces que te costará desligarte. O sea, si el último paciente es alguien que lo está pasando muy, 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 muy mal, tú no cierras la puerta y, ok, ya está, ahora viene el Daniel feliz, me voy con mis amigos a tomarme una cerveza, ni de coña. O sea, te acaban de contar algo grave, y creo que esa energía negativa, yo al menos creo en esta energía, y creo que eso se termina pegando a ti, termina consumiéndote. ¿Cómo haces para llevarlo? Sí, supervisión y terapia, pero también es como cuando termina la sesión, permitirme también entrar en contacto con eso y también reflexionar sobre, vale, ¿por qué lo que me ha contado este paciente me ha afectado especialmente? El otro día ponía este ejemplo, ¿no? De una paciente me comenta que se ha quemado su casa, ¿no? La primera frase que me dijo en la sesión fue, hostia, se ha incendiado mi finca, ¿sabes? Mi casa. Y me impactó muchísimo porque es algo que nunca había oído en sesión. He oído cosas horribles, o sea, de maltrato, abusos de todo tipo, pero eso, por desgracia, es más habitual que se te queme tu casa, ¿no? Entonces, como que me impactó un montón. Y claro, después de la sesión estuve como dándole unas vueltas de, hostia, ¿esto por qué me ha impactado tanto, no? Entonces empecé a entrar en contacto con mi casa, con las cosas que yo tengo en mi casa, con cómo me molestaría o me dolería perder cierto tipo de enseres que tengo, ¿no? De cosas valiosas a nivel emocional y material. Entonces, el deglutar y digerir esa información es algo que te permite primero conocerte más, que gracias a esos pacientes yo creo que me conozco mucho más, y luego también pues como dejar que ese nivel emocional poco a poco se vaya reposando, ¿no? Y creo que es un proceso natural de, pues como cuando te pasan cosas malas a ti. O sea, no hay tanta diferencia en cómo gestionas tú tus emociones de las cosas que te pasan a ti a cómo gestionar las cosas que te pasan a ti a través de lo que le ha pasado a un tercero. Claro, pero yo, por ejemplo, en mi día a día, yo qué sé, que me pase algo malo es que un cliente pierda la motivación, que se lo comentaba antes, que pierda la motivación y no quiera continuar en el equipo porque no he podido ayudarle. Vale, es un input. Tú si tienes 10 pacientes, no son 10 personas felices. O sea, no son 10 personas que van bien, son 10 personas que tienen un problema que necesitan solucionarlo. Entonces son como 10 problemas que te estás llevando día a día. Entonces, claro, desligarte de eso creo que es un trabajo que cuesta mucho. Claro. Porque te lo extrapolo a lo nuestro, ¿vale? Sí, claro. Julián y yo, cuando hablamos siempre que cuando estamos con, por ejemplo, yo con mi pareja o con mis amigos o lo que sea, me cuesta desconectar de los problemas que me ha dado el trabajo, o si se ha grabado bien la cámara, el audio, lo que sea. Que no puedo hacer nada, no puedo solucionarlo porque ya está jodido o no, pero claro, me cuesta el desconectar y disfrutar de ese momento. Entonces, por eso te pregunto lo mío no es algo realmente malo, pues si se ha grabado la cámara o no, pues no pasa nada, pero claro, tu caso es haber ayudado a una persona o no. ¿Cómo luego desconectas de esa emoción y vives el presente en ese momento? Personalmente, sabiendo que en sesión he hecho todo lo posible. O lo he hecho con mis herramientas, mis conocimientos, mis capacidades, me he esforzado y he dado el 100% o lo más cercano al 100% según ese día, ¿no? Eso a mí me reconforta bastante porque es como, joder,
es que no puedo hacer más, literalmente. Y tengo muy aceptado dónde están mis límites. Ahí tiene mucho que ver con la aceptación de uno mismo, cuáles son tus capacidades. Si te propones facturar 10 kilos en un mes, pues obviamente vas a fracasar siempre. Si te propones pues una meta alcanzable, pues eso te calma mentalmente. Y yo creo que tengo bastante claro, estamos hablando, o sea, aparte de que he tenido una infancia bastante feliz, unos padres que me han querido y he hecho pues 3 años o casi 4 años de análisis personal, de ir a mi psicóloga y 2 años de supervisión, es decir, tengo una cantidad de trabajo acumulado en mí que es como, joder, me siento bastante... Las cosas que hago bien, creo que las hago bien, y las que no hago bien, sé que no las hago bien, y lo tengo medianamente aceptado. Por supuesto, eso no significa que haya que mejorar y más. Entonces, eso me ayuda bastante a, cuando meto la pata, pues no castigarme excesivamente, sobre todo en el trabajo. Fuera igual es más complicado, ¿no? Pero en el trabajo sí que lo tengo bastante más aceptado. Y al final luego también los resultados de tus pacientes. No todo es malo. Ya. Siempre te vienen con cosas malas, pero luego ves avances y dices, bueno, no todo está perdido, siempre hay algo de esperanza ahí, ¿no? Que te permite seguir nutriendo. Dani, pues es que yo creo que aquí podríamos estar hablando. Sí, yo creo que hoy estaríamos horas, bastante horas, sobre todo para que la gente aprenda muchísimo. Pero a mí, para finalizar un poquito esto, yo creo que algo, porque yo siempre voy pensando en cosas en común en la gente, ¿no? Y casi siempre eso que has comentado, esa culpa, ¿vale? Esos errores, el hecho también yo creo que también a fracasar. Hoy en día está muy está de moda, está en auge el hecho de sentir culpa, o bien por errores que hayamos cometido, acciones, fracasos, etcétera. A una persona que nos vea y nos escuche, ¿cómo solventar eso, ¿no? Yo siempre digo que una persona que no es un fracaso, sino bueno, un aprendizaje dentro de lo que cabe, siempre suele decir eso, que no te caes, te levantas, etcétera, típica frase de Rocky. Pero ¿cómo una persona podría quitarse esa emoción o ese sentimiento? Yo no recomendaría a nadie quitarse las emociones, volvemos al punto de antes, pero ¿no? a nivel de que sí, de gestionarla, lo he entendido, sí. Como un daño propio que se hace. Sí. Primero diferenciar de si es culpa sobre un tema que no debería sentir culpa, y podríamos entrar en el debate de debería, pero o si es simplemente disminuir un poco la culpa, porque igual sí que la has cagado y te tienes que sentir culpable porque eres tonto, ¿sabes? Y la has hecho mal y has hecho encima daño a otra persona, no lo sé, ¿no? Que hay gente que se merece sentir culpa, no nos olvidemos de eso. Entonces yo no sé quién debe sentir qué, pero luego la culpa, cuando es muy intensa e incluso desmesurada, tiene mucho que ver con qué cosas nos han hecho sentir culpables en el pasado. Entonces, muchas veces el trabajo, aunque no quiero caer siempre en el mismo estereotipo, pero muchas veces el trabajo no tiene que ver con gestionar la culpa de lo que has hecho hoy, sino de la culpa acumulada que te han hecho sentir otras personas y que han descargado sus problemas o lo que sea en ti. Claro. Y esto, pues ya puedes hablar de familia, de pareja, de un montón de historias, y muchas veces el trabajo, para gestionar ese tipo de emociones tan arraigadas, va más hacia atrás y no tanto en el presente. Y a nivel de desarrollo personal, ya para ir terminando, ¿qué clave o qué claves le darías a una persona para que pueda desarrollarse personalmente y saber convivir mejor consigo mismo? Y no sufrir tanto con esas emociones del día a día que no son buenas. Intenta rodearte, es difícil dar consejos tan generales a una población que no conozco. Claro, es que lo típico es, lee libros sobre desarrollo personal. Eso es una mierda. Pero ¿en qué lo soluciono? Yo tengo un problema concreto. Personalmente, si no tengo 20 libros de esos, no me ha acabado ninguno y no me ha ayudado ninguno. Eso es normal. Vale, no, es que el problema es eso, que normal. Normalizamos se está leyendo un libro, mira, has subido la foto que te has leído cuatro hojas y has cerrado el libro y no te has enterado de nada, ¿vale? Entonces, para la gente, es que es así, tío, o sea, la mayoría de personas leen un libro de autoayuda y no les ayuda. Pero porque los libros de autoayuda, además recuerdo que hace años di un taller sobre libros de autoayuda. Y el problema de los libros de autoayuda es que son descripciones más o menos acertadas, pero generales, para problemáticas que son concretas. O sea, tú coges un libro de autoayuda y no sabe qué te está pasando a ti. El libro no está hecho a tu semejanza, no puede ayudarte a ti concretamente. Puede darte una descripción teórica de cómo suele funcionar el ser humano, de pautas como muy generales, pero muchas veces el problema de las personas no es que no sepan cómo solucionar el problema. Por ejemplo, típico, una adicción. Tú sabes cómo se soluciona una adicción, dejando la droga, eso está claro. Pero el cómo llevarlo a cabo, sí, son pautas concretas, tal. Pero es que el libro no sabe por qué tú te drogas.
Tú no sabes por qué empezaste a consumir esa droga, qué función cumple esa droga en tu vida, qué vacío se está llenando. Claro. Entonces, claro, una solución general a un problema tan concreto, pues hace aguas por todos los lados, tiene agujeros y fallas por todos los lados. Por eso es tan difícil que un libro tan general ayude a una persona con un problema grave. Si tienes algún problema o quieres, no sé, aprender a organizarte el tiempo, pues igual un libro que explica cómo organizar tu agenda, pues sí es útil. Pero cuando ya entramos en el plano emocional tan multivariable, con tanta casuística concreta, pues es muy difícil. Entonces, aún así lo voy a intentar. Consejo para la gente en general, que se relacionen con gente variada, que no se relacionen solamente con personas que satisfacen por ejemplo, sus necesidades de logro. De yo quiero emprender y quiero hacerme rico, voy a relacionarme con gente rica o que quieren emprender. Bueno, prueba a relacionarte con gente pobre, a ver cómo ven el mundo, ¿sabes? A ver cómo se relacionan, a ver dónde encuentran placer. Claro. Entonces, cuanta más variedad, mejor. Y si encima dentro de esa variedad consigues ser querido, respetado, bien tratado por personas de distintos grupos, vas a sentir que te refuerzan partes distintas de ti mismo. Y entonces va a ser vale, ya no soy solamente mis números en la cuenta bancaria, sino que también soy otro tipo de características. Claro. Esto es como los huevos de la cesta, si los pones todos la misma, pues vas a tener ansiedad constante de por si la cesta se rompe. En cambio, si con un grupo fomentas una cesta con unos huevos, luego con otro grupo otra cesta con otros huevos, sabes que aunque una cesta se rompa, te queda la otra. Claro, a mí me gusta porque de lo que yo he comentado de que nos estamos volviendo más solitarios, tú piensas totalmente lo contrario, de que al revés tengamos más diversidad, ¿no? Y socialicemos un poquito más, pero con distinto tipo de... Yo sí creo que somos más solitarios hoy en día, por todo el tema del miedo, todo este tipo de cosas. Claro, pero es algo que nos beneficiaría, ¿no? El hecho de tener, pues eso, quedar con gente de nuestro nicho, por ejemplo, nuestros objetivos, como gente que no, que haya personas que tanto se conformen con, vamos a poner algo económico, tanto como con 1.000 euros, como con un coche con un Dacia, como otro con un Lamborghini, como el otro con... O sea, que hayan distintos pensamientos y opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de todos mis pacientes y no tengo dos pacientes iguales. Claro. O sea, tengo pacientes que literalmente entre ellos se matarían. Porque uno es de, yo qué sé, neonazi y el otro es, ¿sabes? De Vox, yo qué sé, o de Podemos, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es curioso si escuchas bien las palabras, el contenido y el trasfondo del mensaje de una persona, siempre puedes aprender. Y si no puedes aprender es porque el tonto eres tú, no el otro. Entonces, claro, yo creo que ahí está un poco el nutrirte y el ir adquiriendo herramientas también para que tú luego te sientas bien contigo mismo. Porque si tu imagen del ser humano o del buen ser humano es una en concreto de las personas con éxito son esto, pues ya tienes la receta perfecta para estar infeliz contigo mismo. Porque o encajo ahí o todo lo demás es basura. Entonces, tienes que ver que en todos los grupos y en todas las personas, incluso en las personas, lo que se podemos coger desde Hitler hasta un asesino serial, o sea, esas personas también han hecho cosas buenas en su vida, o con alguna persona, algún ser querido, o algo tienen que haber hecho bien en algún momento, aunque sea por error. Tienes que prestar atención a esas cosas, ¿sabes? Sí. Qué bueno, no, la verdad que en este caso, no sé a ti, Kevin, pero yo me quedo con... Yo me quedo con muchas cosas, pero si tuviera que destacar una, siempre intento destacar algo de cada invitado. Es difícil, ¿eh? Cada vez me lo pongo más difícil, pero bueno, yo creo que hoy, y además se me ha quedado grabado y lo voy a hacer nada más terminemos el podcast, el hecho de entrar en Instagram. Lo de qué te aporta, ¿no? Te lo juro, me parece, creo que es el mejor consejo, al menos para mí, mejor consejo que has dado hoy es entrar en el Instagram. No me dejáis de seguir a mí, por favor. Joder, yo intento aportar valor, pero no conmigo. No, de verdad. Coger a las personas que sigues y empezar a dejar de seguir a gente que realmente sabes que no te está ayudando. Vale, un matiz importante, es que esto siempre el otro día lo reflexionaba con unos compañeros. Y yo les preguntaba, ¿sois conscientes de que cuando yo, por ejemplo, por suerte o desgracia, he tenido algún reel viral, ¿vale? Con 2 millones de visualizaciones. Entonces, yo el otro día estaba reflexionando, hostia, he consumido, si el reel dura 1 minuto y la mayoría de la gente lo ve medio minuto, pues son 1 millón de minutos. Bueno, lo que sea en esos días. Yo pensaba, hostias, ¿merece la pena que yo haya consumido 1 millón de minutos de la gente en verme a mí hablar diciendo esto? Porque siempre es la gente consume mi tiempo, pero es que tú también consumes el tiempo de la gente. Y estamos todo el rato pensando en, ¿qué me aporta a mí esta cuenta? Pero tú, o sea, hacemos la reflexión de qué aportamos nosotros cuando creamos contenido. ¿Realmente vale tanto nuestras palabras y nuestra imagen para consumir el tiempo de los demás? Porque parece que la responsabilidad siempre es del otro.
pero joder, que nosotros somos los primeros que creamos contenido. Y hay que ser también críticos con nosotros mismos. Sí. Sí, no, eso. Yo, en este caso, lo que yo no hago, pero creo que voy a implementar en mi día a día, y se ríe porque sabe que... Me río porque cada podcast intentamos implementar algo y hay cosas que son muy difíciles. Sí, o sea, los consejos están muy bien, pero llevarlos a cabo es complicado. Es complicado. Es lo que comentaba antes, ¿no? De que a mí las herramientas me cuesta luego, ¿no? O a lo mejor los primeros días estás plenamente, ¿no? Sí. Estás motivado en hacerlo y tal, en mejorar, y luego ya pues se te olvida, ¿no? Pero sobre todo me ha gustado el hecho de que nos juntemos con personas que no... Porque hoy en día, sobre todo en este sector, parece ser que tanto la pareja, los amigos, todo tengan que ser del fitness, todo tengan que ser competidores o emprendedores, y eso es un fallo que quizás yo también he cometido y cometo, ¿no? Y me ha gustado el hecho de que, bueno, pues tengamos más diversidad, ¿no? De gente, de amigos, de que socialicemos un poquito más con distintos pensamientos, etcétera. Yo creo que esto nos puede nutrir mucho y sobre todo también nos puede evadir de todo ese run que diariamente tenemos, ¿no? En este sector. Así que, Dani, espero que hayas estado a gusto, ¿vale? Si te haya pasado rápido. Espero volver a tener mucho más charlas, sea en terapia o no. Sí. Y sobre todo a la gente que dejamos las redes en la descripción. Espero que les haya gustado. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Y Kevin, ¿algo más que añadir? Bueno, yo espero que hayáis aprendido muchísimo, que hayáis apuntado los consejos, que creo que a todo el mundo, alguno seguro que le es de utilidad. Y lo que ha dicho Julián, tenéis las redes de Dani en la descripción, aunque tiene la agenda cerrada, pero bueno, si queréis hacerle alguna consulta, pues... Algún DM. Exacto, algún DM, lo que sea, los tenéis por ahí abajo. Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo y que hayáis aprendido como siempre. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.